Y bienvenidos a la sesión de orientación de las oposiciones. Vamos a hablar en esta sesión, si estás pensando en opositar, hay algo que tienes que entender de primera y de partida. Esta no es una oposición difícil, la verdad es que no lo es. El problema no es tanto aprobar la oposición, sino fundamentalmente perder 2 años preparándola mal. Si estás pensando entonces en opositar, quédate porque en este vídeo te vamos a contar todo, en qué consiste la oposición, cuántas plazas salen, cómo es el examen, pero también cómo es la vida una vez que sacas la plaza, efectivamente, pues todo lo que tiene que ver con el sueldo, el horario, la estabilidad y lo que hay que hacer para conseguirlo en la próxima convocatoria. Por tanto, vamos a ver en qué consiste el trabajo, cuáles son las funciones, el sueldo, los horarios, las posibilidades de promoción y veremos también temario, exámenes, nivel de dificultad, cuánto suele costar aprobar y, por supuesto, cuál es el método que seguimos en MPS Oposiciones para ayudar a nuestros alumnos a conseguir la plaza. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Voy a compartir con vosotros lo que vais a saber al terminar este vídeo. Fijaos, ¿en qué consiste la oposición? Veremos cómo será tu vida. Si apruebas, hablaremos, por supuesto, de los requisitos de acceso, el temario, o lo que sería el programa, el sistema de examen, cómo de fácil o de difícil es, cuánto tiempo suele hacer falta para prepararla, errores típicos en la oposición, qué hacer para llegar a la próxima convocatoria con opciones reales, cómo te preparamos nosotros, si esta oposición encaja o no contigo, y luego también las dudas más frecuentes que nos planteáis. Además, tened en cuenta que este año hemos lanzado una promoción especial en la academia. Y es que los grupos que empezamos en septiembre tienen el primer mes completamente gratuito, ¿de acuerdo? Aquí hablaremos en primer lugar de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos. Haremos una pequeña presentación de la academia, veremos cómo es la vida de un funcionario y, por tanto, después de esto, si esta o no es, eso no es una oposición adecuada para tu perfil. Hablaremos de cómo es el propio proceso, cómo es la oposición, esos requisitos para poder presentarte, el nivel de dificultad, cómo son los ejercicios, el tiempo medio de preparación, etcétera. Las claves para conseguir la plaza, cómo te preparamos nosotros, es decir, cuál es la metodología que seguimos en la academia con nuestros alumnos, tanto de la Administración General del Estado como de la Administración Autonómica y la Administración Local, es decir, la metodología seguida en cada una de las oposiciones, qué nos diferencia de los demás, por qué con nosotros vas a estar bien y vas a estar bien de verdad. Y las preguntas frecuentes, lo que nos preguntáis siempre, o algunas de las cuestiones que siempre nos preguntáis, y a las cuales por ese mismo motivo pues hemos preferido o hemos considerado oportuno darles un apartado propio, ¿de acuerdo? Pues si nos podemos incorporar a un grupo ya empezado, pues cuánto tengo que estudiar, qué pasa si cambia el temario, necesito o no necesito conocimientos previos, son las preguntas habituales, las sospechosas habituales, las facts podríamos llamar. Si merece la pena, veremos que hay que ver la oposición como una inversión, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues una llamada a la acción para los que queráis empezar a preparar en septiembre de 2026, septiembre-octubre, inicio de curso, el primer mes completamente gratuito. Y ya sabéis, por cierto, que os podéis suscribir al canal de YouTube donde, bueno, continuamente estamos subiendo contenidos relacionados con las oposiciones. Por tanto, bienvenidos a esta sesión de orientación que va a ser breve. Va a ser breve porque la queremos hacer en formato condensado. Sabemos que la atención es un bien escaso, bien escaso y valioso. Por tanto, la gente tiene muchas cosas que hacer y nosotros queremos en unos pocos minutos condensar lo más importante de la oposición. Por supuesto, podríamos estar horas y horas y horas hablando de la oposición, hablando de los temas, hablando de mil cosas, pero queremos hacerlo en un formato muy condensado, muy comprimido, donde las dudas fundamentales queden resueltas y con esto ya nos daremos, digamos, por satisfechos. ¿De acuerdo? Bueno, tenéis la página web de la academia compartida en pantalla. Quiero empezar, para quienes no nos conozcáis, con una pequeña presentación que no debería estirarse más allá de unos minutos. La página web es mpsoposiciones.com y aquí me tenéis a mí, por así decirlo, en la home y tenéis las oposiciones que preparamos. Como veis, bajo el lema o la pregunta ¿qué oposición quieres aprobar? Administración General del Estado, local, Gobierno de Aragón o formación a la carta. ¿Qué es esto de la formación a la carta? La formación a la carta son cursos específicos, lo que llamaríamos
cursos modulares. ¿Por qué? Porque nos viene mucha gente de otras academias o que ya han preparado por su cuenta, donde me dicen: Miguel, en mi academia, porque estoy preparando para el Ayuntamiento de Zaragoza Auxiliares, pero es que de presupuestario no me han dado, no tienen mucha idea. Entonces quiero ver presupuestario, o quiero ver contratación, o quiero ver empleo. Pues entonces tienes la posibilidad no de cursar un tema entero, una programación entera, sino de ver la materia específica que te hace falta. Necesito urbanismo, necesito haciendas, necesito contratos. Y entonces la formación a la carta va bien justamente por eso. Este es nuestro plan 3 en 1, porque nosotros las oposiciones de administración general, es decir, lo que son cuerpos y escalas de administración general, tenemos una metodología combinada, ya os la explicaré en otra sesión, de acuerdo con la cual se pueden reutilizar las materias. Es decir, hay un bloque troncal de constitución, organización pública, procedimiento administrativo, empleo, contratos, que está en todas las oposiciones. Pues ese contenido es perfectamente reutilizable. Pasa mucho que nuestros alumnos muchas veces están opositando para la Administración General del Estado y salen plazas de técnico en su pueblo. Y entonces, por no tener conocimientos de régimen local, pues esa persona no se puede presentar. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecer la posibilidad de seguir los 3 itinerarios, porque no son 3 itinerarios completos. Al final, en la Administración General del Estado, si te piden la Constitución, te la vas a saber para los 3. Si te piden en la Administración local la Ley 39, te la vas a saber para los 3. Evidentemente, luego hay que picotear en cada una de las áreas. Pues en la comunidad autónoma tendrás tu estatuto de autonomía, en la Administración local tendrás la legislación estatal de régimen local y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis también por aquí algún enlace a clases de prueba que tenemos subidas, o clases de muestra que tenemos subidas en YouTube, una pequeña presentación, el apartado sobre mí, pues si a alguien le interesa conocerme un poco más, yo no voy a hablar de mi libro, voy a hablar de la preparación, pero bueno, aquí tenéis el apartado correspondiente a algunas intervenciones que hemos tenido en la televisión. Uno de nuestros productos estrella, por así llamarlo, que es la clase de prueba. Nosotros tenemos, digamos, una convicción muy fuerte en que el alumno, antes de entrar en la academia o en una academia, debe revisar o debe verificar o debe probar o debe conocer o tiene el derecho de poder hacerlo. Nosotros ofrecemos una semana entera gratuita de prueba de resultas de la cual tenemos más o menos calculado el 90% de los alumnos que utilizan la clase de prueba se acaban quedando con nosotros y eso significa que les gusta lo que ven. La clase de prueba es interesante porque así una persona no tiene que comprometerse antes de ver lo que va a contratar, ¿de acuerdo? La clase de prueba, por tanto, es absolutamente gratuita, la puede solicitar cualquiera. Evidentemente, nuestros alumnos en vigor no, porque ya son alumnos, pero las personas que no sois alumnas podéis solicitarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos alguna referencia más a los vídeos de YouTube y también importante las reseñas que nos dejan nuestros alumnos las tenemos aquí abajo, son reseñas perfectamente reales, verificadas, las podéis mirar en Google, esto no se puede inventar, esto no se puede escribir, son reseñas genuinas de nuestros alumnos que han aprobado, cuyos nombres y apellidos están por tanto en el boletín oficial, están en diario oficial, aquí no hay trampa ni cartón, más que algunos empeñes. Y lo último, en nuestro blog quiere decir que tenemos también un blog donde vamos informando de las cuestiones relativas pues al ámbito de las oposiciones, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esta es un poco la página web de la academia. Lo que tenéis en el apartado oposiciones son todas las que preparamos, básicamente las de administración general, que son el Estado, local y las comunidades autónomas, en nuestro caso en Aragón, pero también llevamos gente de comunidades autónomas distintas de la nuestra, aunque no las tenemos todas puestas, en lo que serían siempre auxiliares, administrativos, técnicos medios y técnicos superiores, ¿de acuerdo? Lo que llamamos cuerpos y escalas de administración general. Desde el punto de vista de los resultados, lo mismo, podéis bucear aquí, no vamos a indagar mucho más ahora, en la pestaña resultados, que tenéis, pues bueno, todos los resultados que hemos ido cosechando en los últimos años y por supuesto lo tenéis también en el blog, tenéis un apartado específico de resultados y enhorabuenas, os recomiendo que podáis ver siempre o podáis leer alguno de los testimonios que nos dejan aquí, específicamente pues el testimonio de Daniel, que dejó un testamento opositor para los que venís detrás, yo creo que muy, muy útil por parte de Daniel, que se preparó con nosotros el año pasado, hace 2. Bueno, pues esto es un poco la cuestión. A partir de aquí, lo que os decía de la clase de prueba gratis, tenemos también aquí pues las entregas de trofeos que hacemos a los aprobados con nosotros y lo que os decía del blog. Podéis suscribiros, es completamente gratuito y os podéis quitar en cualquier momento. Con nosotros lo que tenéis es una preparación muy exigente para que os hagáis una idea
Nuestro curso de procedimiento administrativo cuenta con más de 100 clases, más de 120 para ser exactas. No hay probablemente muchos cursos como este, no diré ninguno porque no me los conozco todos, ¿verdad? Pero probablemente no haya muchos cursos como este. Esto es una, digamos, un aporte de valor ya el primer mes muy interesante y nosotros trabajamos pues con una serie de recursos educativos y didácticos de lo más actualizado. Tenemos cada bloque del temario separado, es decir, cada uno de los bloques del temario lo tenemos separado. Ahora vamos a ver cómo y de qué manera. Pues aquí tenemos los bloques temáticos para que os hagáis una idea. De acuerdo, los tenéis aquí en pantalla. Todo lo que tiene que ver con derecho constitucional, estatutario, Unión Europea. La parte de derecho administrativo con el correspondiente régimen electrónico, es decir, la administración electrónica. Régimen local para quien lo curse. Contratación pública y tributario, que no pueden faltar. Seguridad social en las oposiciones que tienen. Todo a la parte de financiero barra presupuestario, aquí podríamos meter presupuesto estatal, presupuesto local, gastos públicos, documentos contables y metemos también las subvenciones, urbanismo y medio ambiente que no están en todas las oposiciones, la parte de empleo público y gestión de personal, bienes públicos de patrimonio público junto con la expropiación y la parte de el derecho procesal, la justicia administrativa en particular, la jurisdicción contencioso administrativa. A partir de aquí, pues puntualmente en según qué oposiciones, otros bloques temáticos como puede ser la protección de datos, la transparencia, la igualdad, no aparece aquí, pero la dependencia también, y por supuesto informática y ofimática, que es moneda común en el grupo C de las oposiciones. ¿De acuerdo? En el tríptico que os reparten en la puerta de la facultad, en los exámenes, pues lo tenéis más o menos ordenados. Esos bloques temáticos, hay cosas que no estarían aquí, hay cosas que quedarían fuera de esos bloques temáticos, pero bueno, por hacernos una idea, sería fundamentalmente eso, ¿de acuerdo? Si nos quisiéramos hacer una idea general, yo creo que bastante válida. Y aquí tenéis la metodología también, pues clases 100% online, por supuesto, acceso desde cualquier dispositivo 24/7. Aquí entraría en la parte del aula virtual toda la parte de grabaciones con las explicaciones teóricas, también prácticas, los supuestos prácticos, teórico-prácticos, exámenes de años anteriores y luego una serie de recursos que serían lo que tenéis aquí, esquemas de legislación, flashcards, otros recursos didácticos, fundamentalmente herramientas de estudio, que acompañan el estudio, pero que en ningún caso sustituyen, ¿verdad?, al estudio directo personal por parte del opositor, pues porque no se puede sustituir. Los resúmenes ajustados en tiempo para el examen oral en aquellas oposiciones que lo reclaman, no todas las oposiciones lo reclaman, eso es así, exámenes de informática lo mismo, y luego tenemos la base de datos de preguntas reales de exámenes. Esto quiere decir que hemos hecho una recopilación de miles de preguntas con los exámenes de años anteriores de todas las administraciones que preparamos, significadamente la estatal, donde también hacemos de ayuntamientos, de la local, donde sacamos preguntas de exámenes oficiales y las ordenamos por materias. Quiere esto decir que si una persona quiere hoy, esta semana, trabajar supuestos test de Hacienda, de tributario, de personal, de contratos o de lo que sea, va a poder hacerlo no solo por razón de la materia, sino también por razón del origen. Es decir, preguntas de naturaleza oficial, preguntas que han sido puestas, diseñadas por los tribunales de oposición de la administración a la que uno pretende ingresar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las alertas y los avisos de oposiciones las publicamos también en Instagram. Ahora os pasaré la cuenta para que nos podáis seguir, pero bueno, a los alumnos también siempre se les mantiene un sistema de actualización normativa y permanente. Hay un apartado específico en el aula virtual donde un alumno puede ver, es avisado y puede ver todas las modificaciones. Os pongo un ejemplo. Igual alguien no se dio cuenta en enero de la entrada en vigor de los nuevos umbrales SARA para la ley de contratos, porque nosotros lo dijimos en Instagram, publicamos un post en el blog, pero bueno, hay gente que a lo mejor incluso con eso y con todo pues no se ha dado cuenta. Pues le va a llegar un aviso al aula virtual para que el alumno enseguida vea cuál es la modificación, el acceso al vídeo de la clase con la correspondiente explicación. Estas modificaciones suelen ser clases más bien cortas para que tengamos perfectamente localizado el punto que se ha modificado, porque claro, nosotros vamos a ser preguntados en el examen por el derecho vigente a la fecha de examen. Entonces es muy importante. Por supuesto, la resolución de dudas y por email y por WhatsApp con el preparador. Esta es una de las cuestiones que más valoran los alumnos, desde luego, el acceso directo al preparador, no solo yo, sino al resto de preparadores que hay. Yo solo soy uno más, ¿de acuerdo? Y luego lo que os he contado ya de la formación a la carta, los cursos específicos, los cursos modulares, cursos para quienes tienen un interés concreto, esto que os decía aquí, pues quiero ver solo casos prácticos de grupo A
perdón, o quiero ver solo casos prácticos del grupo C, o quiero ver solo el procedimiento administrativo, o solo... Nos pasa mucho, por ejemplo, con contratación pública, con empleo, con presupuesto, pues que viene gente de otras academias donde la gente no está del todo cómoda o han cursado la preparación completa, han hecho el examen y les ha ido muy mal en esta parte. Entonces vienen con nosotros a reforzar partes concretas. No hace falta ver la preparación entera si ya vienes de otra academia, ¿de acuerdo? Esto es moneda común, perfectamente habitual y perfectamente entendible, porque cada alumno, al final del día, lo que tiene que hacer es lo que le interesa más, ¿de acuerdo? Bueno, en aula virtual tenéis todos los recursos, tenemos muchísimos cursos y recursos generales para los alumnos y luego lo que os decía, pues aquí os he sacado un tipo de esquema para que veáis cómo organizamos las ideas. Este es un esquemilla muy sencillo del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el ámbito subjetivo, con esos 3 niveles de aplicabilidad de la ley en distinta intensidad y distinta densidad aplicativa en función de la categorización jurídica del ente de que se trate. Bueno, pues así trabajamos. Trabajamos también, por supuesto, con casos prácticos. En grupo C son teórico-prácticos. Esto quiere decir que son redactados en supuestos, digamos, planteados para que el alumno o el opositor identifique una respuesta de entre 4 dadas, es decir, supuestos teórico-prácticos se llaman así, pues son supuestos prácticos que se resuelven en test. No tiene mucho más. Y sin embargo, en lo que son gestión del Estado o en técnicos de administración local, la cuestión cambia y cambia mucho porque, lógicamente, aquí ya son enunciados más complejos, son preguntas de redacción, analice la regularidad jurídica, examine la corrección, analice, valore, examine. Claro, ya tienes que esforzarte y tienes que redactar, ¿de acuerdo? Por supuesto, test a punta pala, como decía, ordenados por razón de la materia. Pues aquí os presento uno de empleo público que no tiene mucho más. Y práctica, práctica, práctica. Tenemos una corrección específica, cursos específicos de corrección de los casos prácticos de todas las oposiciones. Hay alguna cosa subida en YouTube, lógicamente. En YouTube subimos alguna cosa, pero digamos la joya de la corona o el grueso del asunto, pues lo tenemos a disposición de los alumnos en el aula virtual, ¿de acuerdo? No podría ser de otra manera. Aquí tenéis el canal de YouTube con todas las listas. Hemos empezado hace muy poquito, hemos empezado este año. Tenéis tanto clases como cuestiones prácticas, exámenes resueltos, audiolibros, que hay mucha gente que estudia con audiolibros. Tenéis un apartado nuevo que hemos em, digamos, empezado hace poquito, el de resolviendo dudas de opositores. Todas las preguntas que nos vais haciendo los opositores, pues las vamos contestando aquí. Está bastante entretenido si tenéis alguna duda. También si no conocéis en específico las oposiciones del ámbito local, os recomiendo que veáis esta ponencia en la Universidad de Zaragoza del año pasado, que se llama Salidas profesionales en Derecho, Oposiciones y Administración local. Son en apenas 15 minutos una explicación condensada de todo el empleo público local y para todos los que nos preguntáis, incluso los que opositáis al Estado y a las comunidades autónomas, pues la verdad es que os viene muy bien porque los que no tenéis ese conocimiento previo de lo que es la administración local, pues os viene muy bien. Aquí tenéis el email y el WhatsApp de la academia. Aquí podéis escribirnos siempre que queráis para pedir información, para plantear dudas de vuestra situación personal. La verdad es que ayudamos a todo el mundo. Hay gente que nos pregunta: oye, yo quiero prepararme para profesor de piano del ayuntamiento de tal. Si nosotros conocemos a alguien, le vamos a recomendar. Nosotros tenemos muy buena relación con muchísimos preparadores, aquí de Zaragoza con prácticamente todos, con casi todos, en España con muchísimas academias, nos llevamos estupendamente y yo desde luego si podemos ayudar a alguna persona que nos pide información sobre una oposición que no preparamos nosotros, pues no tenemos ningún inconveniente porque al final aquí estamos para ayudarnos todos, ¿de acuerdo? Entonces podéis enviarnos vuestras consultas tanto en la página web, que tenéis el formulario, como al correo electrónico directo, como al WhatsApp. A veces nos mandan notas de audio, que más que notas de audio parecen podcast, ¿de acuerdo? Por su duración. Por supuesto, nos podéis ver también de vez en cuando en la tele. Aquí tenéis la última entrevista en Conexión Aragón sobre la preparación de los exámenes previos de acceso a la universidad, donde, bueno, pues pudimos dar algunos consejos que son perfectamente aplicables al ámbito opositor. Este de la derecha es el que os decía, el mejor momento para opositar. Este es el vídeo que os recomiendo que veáis, ¿de acuerdo? Y por supuesto en Instagram, los que tengáis cuenta, pues nos podéis seguir, es el nombre de la academia, Miguel Pollo MPS Oposiciones, y aquí vamos subiendo cuestiones que puedan ser de interés para todos los que estáis involucrados o concernidos de alguna manera en el ámbito de las oposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo, como veréis, soy la cara visible, ¿de acuerdo? Pero no soy el único, somos más de 20 personas. Tenemos pendiente actualizar la web, aún no sale. Yo soy la cara visible, pero somos más de 20 personas trabajando en esta
academia entre preparadores, colaboradores, personas de marketing, de administración, en definitiva. Soy la cara visible, pero no el único. Hay cientos de personas que han aprobado ya con nosotros y eso es fruto de un trabajo colectivo, ¿de acuerdo? Mirad las reseñas que nos dejan en Google y veréis que están muy, muy, muy agradecidas las personas. Nosotros tenemos una cosa muy buena y es que como somos una formación completamente online, pues al final llevamos gente de toda España. La comida de celebración del año pasado la hicimos aquí en Zaragoza, pues por razones evidentes, porque yo soy de aquí, vivimos aquí y la academia es de aquí, pero hemos tenido alumnos prácticamente en las 50 provincias españolas. Ahora mismo tenemos alumnos en Ceuta y en Melilla, sin ir más lejos, justamente porque hay plazas de técnico, administración general en el Ayuntamiento de Melilla. ¿De acuerdo? Somos una academia muy familiar, esto es una nota diferencial. Yo conozco a cada uno de mis alumnos, absolutamente a todos. Tenemos aquí, ¿veis? Las entrevistas, las tutorías. Cada alumno cuenta, cada alumno me importa. No somos una academia donde vayas a ser un número más. Eso no es así, ¿de acuerdo? Aquí todos los alumnos importan, absolutamente todos. Yo conozco a los alumnos y trabajan, no trabajan, sus debilidades, sus fortalezas, y esto es así. Nuestro objetivo es ayudar a las personas que confían en nosotros a conseguir su plaza. Desde luego, no prometemos milagros de ningún tipo, eso no lo podemos hacer, pero sí prometemos estar y dar una preparación muy exigente, acompañaros en el camino, ¿de acuerdo? Esto es así. ¿Qué es lo que no hacemos? Bueno, pues lo que no hacemos muchas cosas, algunas de ellas, pues por ejemplo, no nos creemos mejor que nadie, nosotros somos muy humildes, tratamos siempre de mejorar, cada día, cada convocatoria, siempre hay cosas que se pueden mejorar, eso desde luego, yo soy un eterno aprendiz, tampoco, a diferencia de otros, nos gusta hablar mal de nadie, sabemos que hay por ahí algún blog en ámbitos oposiciones que se dedican básicamente a meter mierda de todo el mundo, pero nosotros no perdemos el tiempo en eso. Yo ya sé que habrá algún elefante que se cree el único elefante de la sabana, pero estamos muchos más, incluso, insisto, cada uno tiene que hacerlo lo mejor posible sin criticar a los demás. Eso es lo que no hacemos. Y tampoco maquillamos los resultados, y aquí quiero ser muy honesto. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo yo que soy de aquí de Zaragoza, por ejemplo, si yo presento 500 alumnos al Ayuntamiento de Zaragoza y me aprueban 50, pues estaré muy feliz porque me han aprobado 50. Pero la realidad es que 450 me han suspendido, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con esta idea de los resultados maquillados, porque hay mucho pirata y mucho vendemotos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, otra cosa que no hacemos aquí es quitarle la plaza a nuestros alumnos. Yo no me estoy presentando a ninguna oposición, lo digo porque nos ha venido gente de alguna academia de Zaragoza donde se les ha quitado por parte del preparador la plaza. Algún día os lo contaré si tengo tiempo y ganas. Nuestro objetivo fundamentalmente es ayudar a las personas a obtener la plaza. Acompañaros en el camino. En el folleto informativo, por cierto, hablamos de precios. No somos los más baratos, esto es verdad, tampoco pretendemos serlo, nunca lo hemos querido ser, no queremos ser los más baratos, queremos ser los mejores. Y de hecho, en las oposiciones que preparamos, especialmente la administración local y la administración del Estado, ya lo hemos conseguido. ¿De acuerdo? Al final, nuestro primer mes tiene muchísimo contenido, la gente está muy contenta, la gente normalmente cuando entra se queda. Os digo una cosa, el 90% de la gente que entra a la clase de prueba se acaba quedando y podéis preguntar a los alumnos, ¿eh? Es decir, al final no es algo que lo diga yo, podéis preguntar a cualquier persona que sea un alumno o que se haya preparado con nosotros las sensaciones que tiene con la academia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora a partir de aquí lo que vamos a hacer, se me ha alargado un poco de más esta presentación, pero bueno, era necesario sobre todo porque entiendo que si estáis viendo este vídeo, pues muchos de vosotros no no nos conoceréis, así que está bien, digamos, hacer una pequeña presentación. A partir de aquí lo que vamos a hacer es hablar de la oposición. Y como he dicho antes, lo que vamos a hacer es presentar en pantalla el documento de la sesión de orientación, que ya lo tengo aquí compartido para que nos permita dar sentido a la exposición y todo lo que vamos a ver al terminar este vídeo. Como hemos dicho, en qué consiste la oposición, cómo será tu plaza, cómo será el temario, cómo es el examen, cómo te preparamos. Vamos a hacerlo más o menos rápido, vamos a hacerlo, digamos, no nos vamos a detener mucho en cada punto, pero con el compromiso de que todas y cada una de las dudas que tengáis queden perfectamente resueltas al acabar esta sesión.
No. Administrativos del Gobierno de Aragón. Una vez que hemos presentado ya la academia, vamos a ver qué se nos ofrece en esta oposición. A diferencia de la oposición de auxiliares administrativos del Gobierno de Aragón, aquí el temario es un poquito más peliagudo. De hecho, en los últimos años, los exámenes y el nivel de dificultad de las oposiciones de administrativo del Gobierno de Aragón, a mi juicio, ha estado sobreponderado, ha estado muy por encima de lo que el grupo C reclama. Ha habido ocasiones, no estoy hablando específicamente de la última, de julio del 2026, que podríamos hacerlo, pero ha habido ocasiones en los últimos años, también esta última, donde el nivel exigido pues ha estado incluso en algunos puntos, no diré a totalidad, pero sí en algunas partes más cerca de lo que podríamos llamar una escala de gestión que una escala ejecutiva. Esto no tenéis que verlo como un dogma de fe, es solo una opinión personal que como nadie me la ha pedido, pues la dejo aquí y ya está, ¿eh? No tiene más recorrido ni pretende ser otra cosa que una opinión personal. No quiero espantar a nadie, lo que estoy poniendo es el asterisco mental, la advertencia sobre la dificultad de este tipo de ejercicios. No tenemos un término válido de comparación con otras oposiciones de, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Por qué? Pues por la tristeza, entre comillas, para quienes están opositando de manera libre, por el turno libre ordinario, ergo cristiano desde su casa, porque no tenemos C1 libre en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sabéis que de acuerdo con unos pactos que datan de antiguo, pues el C1, el administrativo en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues se basa única y exclusivamente en la muy restringida vía de la promoción interna. La buena noticia es que quien consigue la plaza de auxiliar administrativo, pues luego andando el tiempo lo tiene bastante bien, lo tiene bastante de cara para superar un examen mucho más ligero, mucho más liviano, de procedimiento administrativo, básicamente la Ley 39, y promocionar y ascender. Pero no tenemos un término de comparación con el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que sí que tenemos es un término de comparación con el Estado, y aquí es cuando la matan. Si uno, digamos, analiza el programa del Estado y el programa de la DGA, pues la comparación está bastante empatada en términos de materias, en términos de dificultad administrativos del Estado. Lo hemos visto ya, no son dos castañas, hay un montón de cosas. ¿Cuál es el tema en administrativos del Estado? Son miles de plazas las que se están ofreciendo. Hemos visto sesiones de orientación anteriores donde hemos hablado de ellas. Y a la vista de los exámenes, podemos concluir, sin miedo al error, que el nivel de dificultad en administrativo del Estado, no podemos decir que sea una oposición fácil, porque yo me niego a decir que haya una oposición fácil. Todas exigen esfuerzo, todas exigen trabajo, todas hay que currárselo. Pero el nivel de dificultad para una persona razonablemente preparada es muy asumible. Siempre ponemos de ejemplo en la anterior convocatoria que se presentaron 20.000 para 3.000 plazas, es decir, un ratio de 1 para 7, 7 para 1, mejor dicho, es decir, absolutamente increíble. Ese ratio no se da en el gobierno de Aragón. Hombre, son menos plazas, sí, son menos aspirantes, sí, pero también son muchísimas menos plazas, ¿de acuerdo? Entonces, en el Estado siendo también un señor programa, porque son muchas materias, oye, hay personal, hay presupuestario, hay seguridad social, hay cositas. En el Estado yo creo que la dificultad aplicativa después, resolutiva, en el examen es inferior. Simplemente esto. No quiero asustar a nadie, lo que quiero es también una dosis de realidad. Las oposiciones de administrativo del Gobierno de Aragón no tienen término de comparación con las de Ayuntamiento de Zaragoza porque no hay. Estarían, digamos, más vinculadas con las del Estado a nivel de programa, pero desde luego no de dificultad. Son superiores en dificultad las del Gobierno de Aragón a las del Estado, ¿de acuerdo? ¿Cómo serían las oposiciones libres del ayuntamiento en C1? Esto ya es elucubrar, esto ya es hablar de universos paralelos, no podemos saberlo, no podemos saberlo porque no hay, ¿vale? Las de auxiliar administrativo de ayuntamiento, lo mismo, no son nada fáciles, no son nada fáciles. Tienen un componente específico muy intenso y hay que prepararlas muy, muy, muy cuidadosamente. Por tanto, esta es la peculiaridad que tiene, digamos, administrativo del Estado en relación con las oposiciones de auxiliar, de la DGA, en relación con las oposiciones de auxiliar. Vamos a ver el examen, si os parece lo primero, y ahora veremos el temario. Aquí tenéis el examen que se hizo el 4 de julio. El 4 de julio del 2026, día sábado, se hizo administrativos. 2 semanas después se hizo auxiliares, que lo vimos en otra sesión de orientación. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Ya tuvimos ocasión de explicarlo, pero lo repetimos.
La gracia de que sean en días diferentes, la gracia de que el gobierno de Aragón nos convoque a los dos grupos C, su grupo C1, su grupo C2, nos convoque en días cercanos pero separados, nos permite dos cosas. Uno, nos va a permitir que el sprint final de la oposición sea el mismo, no es lo mismo estudiar con 3 meses de decalaje que estudiar el mismo mes. Y dos, nos va a permitir también, muy importante, presentarnos a las dos si tenemos el título. Claro, si tenemos bachiller, si no, pues no hacemos nada. Hay personas que solo tienen hasta la ESO, no van a poder ir, por más que quieran, no van a poder ir a administrativos. ¿Por qué digo esto? Porque en el Estado esta posibilidad nos ha sido negada. En la medida en que el mismo día se hacen todas las pruebas, por lo menos en los últimos tiempos. Ojo, nadie dice que mañana puedan cambiar de criterio en el Estado y las vuelvan a separar, como nadie dice que mañana puedan cambiar el criterio en el gobierno de Aragón y las vuelvan a reajuntar, a rejuntar. ¿De acuerdo? No tenemos el futuro, no tenemos el futuro garantizado. Lo único que podemos hablar es de los precedentes que hemos tenido. Y los precedentes son susceptibles de alteración, como bien sabéis. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el examen de administrativos. No lo vamos a corregir, solo lo vamos a comentar, solo vamos para enseñarlo en diagonal. Lo tenéis colgado junto con la plantilla provisional, luego definitiva, ¿verdad? Luego elevada definitiva, tanto en auxiliares como en administrativos, en la página de Gobierno de Aragón. Los alumnos, por supuesto, lo tenéis a disposición en la academia, en el apartado de exámenes. Dentro del aula virtual lo tenéis a disposición. Pero bueno, para los que no os estáis escuchando, que la mayoría no sois alumnos, porque lógicamente si no, no estaréis interesados en una sesión de orientación. Para quienes nos estáis escuchando, que sepáis que los tenéis también en el IAP, que no es el INAP, sino el Instituto Aragonés, en vez de Nacional, INAP, Instituto Nacional, pues Instituto Aragonés de Administración Pública, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis el examen, la primera parte, el cuestionario, pues materias, ahora veremos el temario, mucho constitucional, ya, alguna pregunta discutible, alguna pregunta impugnable, ya lo tenemos ocasión de hablar en otro momento y en otro lugar, no ahora. Preguntas puñeteras, más de alguna, desde luego. No fue un examen del que podamos decir, ¿cómo se denomina inteligencia artificial de Google? Gemini. Bueno, no fue un examen del que podamos decir que estaba tirado, ni muchísimo menos. Y esto en el test, no digo nada del práctico, ahora lo voy a enseñar. ¿Veis? Hay preguntas de un nivel de detalle interesante, ¿eh? Estamos hablando de grupo C. O sea, es decir, estamos hablando de oposiciones para las que se exige una titulación de bachiller. Aquí hay preguntas, históricamente las ha habido, en nivel de dificultad más cercanas a los que los preparadores podemos entender una escala de gestión. Esto es simplemente no es un ataque al ponedor de las preguntas, es una reflexión que comparto con todos vosotros, pues el que la quiera bien y el que no, que la tire a la basura. No me importa en absoluto, es simplemente una manera que tengo yo de enjuiciar la dificultad de los exámenes a los que se os convoca. Mirad, aquí preguntas de reserva, un ataque de negación de servicio distribuido, también informática, por supuesto, el recurso especial, hasta aquí. ¿De acuerdo? Las 90 correspondientes, que son 80 más la reserva. No fue un examen fácil. Si nos vamos al caso práctico, 3/4 de lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a bajar, supuesto 1, 10 puntos, a exactamente igual que pasaba con auxiliares del Gobierno de Aragón, administrativos del Estado. Las preguntas tipo test en grupo C, en los prácticos, las preguntas de test teórico-prácticas, como las quiero llamar, tienen una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que no hay que redactar. Es decir, oye, tenemos un enunciado, tenemos unos hechos, tenemos luego las respuestas delante de los ojos y tenemos la capacidad de acertar sin tener que crear el conocimiento. Y esto en sí mismo me consentiréis decir que es una ventaja con respecto a los exámenes de grupo A, donde uno tiene que ponerse a redactar, saber hacer las cosas, saber separar el grano de la paja, escribir, analizar y tal. Bueno, esta es la buena noticia, son exámenes más sencillos a priori. La mala noticia es que se pegan unas fumadas de pregunta, de aquí te espero. Entonces, claro, hay que prepararlo con mucha cariño, porque aquí hay unas cosas, insisto, que está muy lejos de ser evidente, que es que una persona de grupo C tenga que saber según qué cosas. No voy a entrar al detalle porque si no me perderé, pero bueno, este es el supuesto práctico o teórico práctico, ¿de acuerdo? Aquí teníamos la dirección general, compra un vehículo, presupuestos, aplicaciones presupuestarias, créditos, pues bueno, presupuestario, tesorería de la comunidad autónoma, documentos contables, ADO, amortizaciones, programas presupuestarios, cierre de ejercicio, intervención delegada, reparo. Claro, esto nosotros lo preparamos específicamente, tenemos 3 cursos de presupuestario. Nosotros tenemos un curso de presupuestario general, larguísimo,
tenemos un curso de presupuestario local y un curso de presupuestario autonómico. Claro, es muy interesante ir bien preparado a los exámenes, sobre todo en materias difíciles, o puede ser la gestión del personal, la contratación pública, el presupuesto. Si tú vas, me lo voy a inventar, porque te lo has mirado por tu cuenta o porque has sido a una academia que te han dado un poco menos que un PDF y tu preparador, pues de presupuestario sabe lo mismo que yo del cultivo de la sandía australiana, ¿no? Pues a nosotros ha venido gente, oye, es que aquí que se supone que preparaban muy bien porque están mucho en redes y tal, y luego vas y no saben nada de presupuesto, no saben nada. Claro, al final depende un poco cómo te prepares. Para ejercicios complicados para el nivel que estamos hablando, es importante prepararlo bien, porque si no, el tortazo que te puedes pegar y el tortazo que sabemos que se ha pegado mucha gente, insisto, porque es que hablamos con gente todos los días y nos cuentan las cosas, no solo con nuestros alumnos, que va de suyo, que hablamos con ellos, sino con alumnos de otras academias, alumnos que nos piden información y sabemos por dónde están los peligros, de qué pie coge a cada uno, dónde están los errores, dónde están los problemas. Pues a lo mejor hoy en tu academia se han puesto a hacer nóminas y este año no ha habido nóminas, o yo qué sé, también hay un componente de suerte, no es cuestión tampoco de tal. Cada supuesto tiene su dificultad, su miga, cada supuesto tiene sus cosas, no todo te va a parecer igual de fácil o difícil, no todo te va a gustar lo mismo. Ahí tenemos la contratación de María López, bueno, registro de parejas, abonos, en definitiva, una serie de cuestiones. Sabéis que las parejas estables en Aragón se llamaban las PENC, pareja estable no casada, PENC, que es un registro, digamos, propio, autonómico, porque en otras comunidades autónomas tienen otra denominación, las uniones civiles, ¿no? Bueno, aquí teníamos el asunto. Espera, que se me ha pasado hasta aquí, supuesto 2. Siguientes preguntas. Aquí en 10, perdón. Este es el supuesto 2 que tiene 20 preguntas. ¿Ves? 11, 11, ya hasta el final. ¿Veis? Las 30. No fue un examen fácil, y aquí el supuesto 3, que ni lo he comentado, contratación pública al uso. Bueno, esto al final, los supuestos de contratación pública con específico. Quitando alguna cosa que sí que es objeto de comentario, por lo menos para mí, por supuesto de contratación pública realmente pues nos piden siempre lo mismo. En todas las administraciones tenemos que saber calificar los contratos, saber separar una cosa de otra, no confundir el culo con las témporas, saber calcular las magnitudes cuantitativas de los artículos 100, 101, 103, presupuesto base licitación, valor estimado, precio, revisión de precio, modificados contractuales, todo esto hay que garantías, todo esto hay que saberlo, los umbrales de armonización, que por cierto, ya sabéis que este año además cambiaron en enero del 2026, cada 2 años. En el blog publicamos no sé si seguís el blog de la academia, los que no lo seguís, pues que sepáis que podéis hacerlo. En el blog publicamos la modificación. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, al final, preguntas de reserva, por supuesto, intervención delegada, supuesto 1, supuesto 2, supuesto 3. Bien. Al final, aquí, este caso dio para. Este supuesto tiene algunas preguntas, insisto que no me voy a meter, pues si no me pegaría aquí toda la tarde, pero tiene algunas preguntas que es para hacérselo mirar, ¿eh? La verdad, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, el temario que no lo hemos visto todavía, aquí tenemos la página de la academia, aquí. Se divide entre materias comunes y materias específicas. Por cierto, las condiciones son las mismas en esencia, salvo las cuantitativos salariales, pero en esencia las mismas que el auxiliar administrativo. Lo que pasa es que ganas un poquito más, evidentemente entre 200, 300 euros más, depende de los departamentos, la antigüedad, los complementos, tu situación personal de cara al IRPC. Hay varias variables, como ya sabéis. Os dejo por aquí también el acuerdo sobre condiciones de trabajo y lo más importante, entre comillas, lo más importante junto con el acuerdo, son las tablas retributivas. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque al final aquí tenéis el acuerdo, ¿veis? Podéis leer los que no estáis en la administración, pues para conocerlo, los que estáis en la administración conocéis perfectamente este documento, los que estáis en la administración autonómica, ¿de acuerdo? Bueno, posibilidad de teletrabajo y tal, la mayoría de plazas están en Zaragoza, lo mismo, también hay Huesca, también hay Teruel, también hay posibilidad de traslado, hay bolsas por provincias. Tú cuando echas la instancia, pues puedes decir luego aquí quiero ir, pero aquí no, porque a lo mejor yo soy de Zaragoza y no me quiero ir a Teruel, pues es perfectamente entendible y por tanto el Gobierno de Aragón te da la oportunidad de autocensurarte, ¿de acuerdo? De autocerrarte esa puerta. Bien, vamos a ver un poco el temario para que veáis cómo es. Y esto lo tenemos aquí, temario de las oposiciones. Por supuesto, la materia común, pues ahora con la nueva configuración ha quedado más reducida. Constitución española en varios puntos, específicamente la parte de organización territorial del Estado, que como ya sabéis es el título octavo, y una especial referencia a la cuestión de la comarcalización, que es charcutería, digamos, aragonesa.
las leyes de delimitación comarcal y de comarcalización respectivamente, amén de las leyes de creación de cada una de las 33 comarcas que en Aragón tenemos. Por supuesto, el Estatuto de Autonomía de Aragón, toda esta parte la trabajamos muchísimo, lo que es la organización institucional en el propio aula virtual. Tenemos un curso entero, no un bloque, sino un curso entero dedicado a la legislación aragonesa general. Estatutos de autonomía, régimen jurídico, organización política, administrativa, consultiva, administración de control, en definitiva, lo que es derecho público aragonés, que no nos lo van a pedir en el Estado y tampoco en los ayuntamientos más allá del estatuto, ¿de acuerdo? Por tanto, más allá de consideraciones muy genéricas, esta idea del derecho aragonés público conviene estudiarla y conviene tenerla muy bien trabajada en las oposiciones al gobierno de Aragón, naturalmente que sí. Órganos, veis, ley de régimen jurídico autonómico, etcétera. Y luego se mete aquí la prevención de riesgos laborales. Tenemos tanto la ley del año 95, que es una ley estatal, como el reglamento 97, como materia específica propiamente aragonesa. Pero bueno, de esto no os quiero aburrir ahora. Y luego tenemos las materias específicas. Veréis, dejadme que tome agua. Las materias específicas hay una pequeña trampa. Al final tenemos unos temas de informática 28, 29, 30, que no nos pueden pasar inadvertidos. ¿Sabéis por qué? Porque nos los preguntan. Hay una pequeña trampa y es que prácticamente desde el tema 11 hasta el final son 2 megabloques. Son 2 bloques gigantescos. Por tanto, quitando la informática, de los 30 temas, así con la brocha gorda, 2/3 son 2 bloques, que son el personal y el presupuesto. Es verdad que no estoy siendo riguroso si llamamos personal a todo, y no estoy siendo riguroso si damos presupuesto a todo, porque claro, la financiación autonómica, ¿en qué medida podemos justificar? Es una licencia lingüística la que yo estoy utilizando para que me entendáis. ¿Me entendéis, verdad? Son el gran bloque de personal y el gran bloque dinerario, financiero, presupuestario. Amén, o sin perjuicio de los 3 temas finales de informáticas y otras hierbas como puedan ser, oye, pues la confección de nóminas, en la administración, los OFEX, ¿no? Los órganos de control externo y tal, pero para que me entendáis. Entonces, ¿qué es lo que nos queda antes de o qué temas y materias preceden a esos 2 grandes bloques? Bueno, pues lo vamos a ver enseguida. Tenemos lo que sería el derecho administrativo general con la ley 39 y alguna otra cosa más, ¿veis? Aquí lo tenéis. Y luego tenemos lo que sería la jurisdicción contenciosa administrativa, el patrimonio, los contratos y las sanciones, que serían los temas propios. Es verdad que solo los contratos merecerían el nombre de gran bloque porque, por ejemplo, es una de las materias que siempre tiene reflejo en los casos prácticos, pero no ya en el gobierno de Aragón, sino en cualquier oposición. Creo que está fuera del punto que la contratación pública es una materia que hay que tomarse muy en serio. No porque yo quiera decirlo, no porque a mí me guste más o menos, eso es lo de menos, sino porque nos la preguntan. Y como nos la preguntan, pues básicamente hay que tenerla muy en cuenta. Materias comunes, materias específicas. Nosotros efectivamente tenemos un cronograma y tenemos una, digamos, planificación, un itinerario que no, que os podéis hacer una idea, de unos 18 meses aproximadamente. Es verdad que en función de las fechas de examen, pues esto, cada convocatoria lo vamos modulando, pero bueno, existe un programa de preparación integral, tenemos un itinerario completo, tanto para los opositores de grupo A, como para los opositores de grupo C, como para aquellos que hacen pasarelas, porque hay veces que una persona empieza en grupo A, pero luego acaba en grupo C. O al revés, hay personas que empiezan en una manera. Quiero decir, no es una foto fija, la oposición es un camino y no es una foto fija, ¿de acuerdo? Por supuesto, preparamos la parte de informática. Para la DGA, para el Gobierno de Aragón, exactamente igual que para el Estado, lo que hacemos es una preparación dual. Es decir, que la persona que con nosotros estudia la informática, que por cierto nos ha venido personas de otras academias, para reforzar solo la informática, o solo presupuesto, o solo contratos. Pues bien, la persona que hace informática con nosotros para que pueda estudiar tanto el C1 como el C2, tanto en el Estado como en la comunidad autónoma, que lo pueda hacer todo. ¿Por qué? Porque al final hay pequeños detalles de matiz donde esto no me lo piden aquí, pero aquí no. Entonces, la idea de integrar todo y hacer una visión más completa, más profunda, nos está dando muy buenos resultados porque luego la gente saca muy bien esta parte del examen, ¿no? La parte de la informática. Entonces, creo que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo adicional a la hora de enfrentar o a la hora de hacer frente a la informática y poder abordarla desde el punto de vista del C1 y el C2. Yo creo que sí. Y este mensaje es así, tanto para el Estado como para el Gobierno de Aragón. Estoy convencido, absolutamente convencido de lo que digo, ¿vale?
Por cierto, número de plazas, no os lo he dicho, pero bueno, os lo digo antes, os lo digo ahora, no os lo he dicho antes, os lo digo ahora, tenemos tanto en C1 administrativos 75 plazas, de esto yo creo que ya lo comentamos en la sesión de auxiliares, pero bueno, 53 en la sesión, en auxiliares, 53, 75 son ofertas muy, estamos en la de 2026, son ofertas muy, digamos, potentes en la medida en que, bueno, se está jubilando mucha gente y esto supone una gran oportunidad para quienes estáis por aquí peleando por ir a la DGA, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis lo del itinerario, esto está colgado en el aula virtual donde se va explicando paso a paso, mes a mes, cuál es el itinerario completo a la hora de abordar la oposición y luego ya sabéis que lo tenéis en YouTube, tenéis un montón de contenido gratuito, correcciones de exámenes, pequeños clips, pequeños tips, algún audiolibro, que muchos trabajáis con audiolibro para reforzar la memorización. Bueno, obviamente el sistema de clases lo tenemos en el aula virtual, esto es evidente porque nosotros nos debemos a nuestros alumnos y lo que hacemos en YouTube fundamentalmente pues, es subir contenido general de interés para los que estáis en el mundo de las oposiciones. Ya sabéis que os podéis suscribir al canal, que es gratuito y a nosotros nos ayudáis mucho. Desde el punto de vista de las preguntas que se han podido quedar pendientes, funciones, trabajar en Aragón, los horarios, las condiciones, todo esto ya lo hemos visto. La posibilidad de promoción desde administrativos a 2 existe, por supuesto, a los 2 años. El examen, los temas, nivel de dificultad, aquí sí que me quiero detener, ya lo he dicho antes. No es una oposición igual de fácil, por así decirlo, sino que tendría un punto más de dificultad que la del Estado, a mismo nivel. El C1 autonómico, a mi juicio, a mi modo de ver, está un punto por encima en dificultad. Tal. Y esto explica que en el Estado tengo muchos alumnos que se la sacan en un año y casi nadie lo hace en la DGA un año empezando de cero. Empezando de cero. Otra cosa es que venga rebotado del Ayuntamiento de Zaragoza, que venga rebotado del Estado con la mitad de cosas miradas. Esto es distinto. Pero empezando de cero, conozco muy poca gente que se la saque en un año, Gobierno de Aragón. Os lo digo de verdad, con toda la honestidad que puedo y tal. ¿Quiere decir esto que la del Estado es jiji jaja? No, no, la del Estado es difícil. Lo que estoy diciendo es que el Gobierno de Aragón a veces se pega unas fumadas de aquí te espero. El Gobierno de Aragón está un punto por encima, o dos incluso a veces, de la del Estado. Esto es lo que es. Y esto no es nada más que mi opinión, ¿eh? Que uno puede decir, oye, pues yo fui a los 2 exámenes y me pareció más fácil el del Gobierno de Aragón. Oye, pues me quito el sombrero, ¿qué le voy a hacer? No puedo, no, ante ese comentario, ¿yo qué podría hacer? ¿No? Si te ha parecido más fácil, pues estupendo, mejor para ti, no puedo decir mucho más. Bueno, la planificación, todo esto ya lo que hemos hablado, cómo te preparamos, un enfoque muy práctico y por supuesto los cursos temáticos, la formación modular, la formación a la carta. Oye, sois alumnos de otra academia, que en vuestra academia no dan un palo al agua con, no sé, no se toman en serio el personal o el preparador explica presupuestario pero no lo entendéis o directamente ni lo explica y os dice que os leáis la ley presupuestaria, la ley de Hacienda y tal. Nos viene muchísima gente constantemente a por este tipo de formaciones, porque vienen de otras academias donde ya han cursado la preparación y no están interesados en hacer una preparación entera, específica. Entonces, una persona de Miguel, yo llevo un año en esta academia, o llevo 2 años con este preparador, tal. No me pongas otra vez a ver la Constitución porque es que me voy a morir del asco, por favor. Me lo piden así, por favor. Evidentemente, si tú ya vienes de otra academia y tienes unas necesidades concretas, vamos a hablar contigo, vamos a ver cuál es tu caso, vamos a ver cuáles son tus necesidades y vamos a tratar de atenderlas lo mejor posible. Aquí no se trata de vender cursos, a mí me importa un huevo vender cursos. Yo lo que quiero es que aprobéis, porque eso es lo que nos pone en valor como preparadores, que nuestros alumnos aprueben. En la medida en que eso es así, yo necesito escuchar al alumno, ver cuáles son sus necesidades e intentar proteger e intentar servir esa necesidad. Obviamente, si una persona viene con un curso específico de, oye, necesito contratación, oye, necesito presupuestario, pues yo ya sé cuál es la necesidad que me está diciendo, pero hay gente que a lo mejor no lo tiene tan claro. Entonces, bueno, que sepáis que no hace falta cursar la preparación entera si sois personas que venís de otro sitio. Otra cuestión es que sea, oye, yo Miguel empiezo de cero, no he empezado nada de las oposiciones en mi vida. Vamos, aquí tendríamos que tener una conversación, porque tú no puedes empezar la casa por el tejado, tú no puedes estudiar, voy al Ayuntamiento de Zaragoza, derecho urbanístico, procedimientos complejos, si no sabes antes procedimiento general. Vamos, es imposible. Los programas que hacemos, los itinerarios que diseñamos los preparadores, todas las academias, mejores o peores, pero todos tenemos una forma de trabajar. Todos tenemos un itinerario. Veréis, los itinerarios que diseñamos los prepas tienen un sentido didáctico. No es que mi preparador antes de contratos ve bienes o el mío al revés, me la bufa. Tienen un sentido didáctico. Lo que no tiene sentido didáctico son los programas de oposición.
No sigue ninguno. ¿Por qué? Pues porque están los temas desordenados. O sea, yo voy aquí y ya me podéis explicar, ¿vale? ¿Qué tiene que ver la jurisdicción contencioso administrativa con los bienes públicos? Más allá de que alguna decisión en materia patrimonial se podrá impugnar. No digo que no. Entonces, en definitiva, voy a materias comunes que tiene que ver el sector público consultivo autonómico con la prevención de riesgos laborales. ¿Verdad que no tiene sentido? No. Pues como no tiene sentido, es tarea del preparador conferirle ese sentido. Y ese orden didáctico es el que tenemos nosotros pues en los, digamos, en las fases, en los hitos de toda preparación, no solo de administrativos de la DGA, en todos los programas. Si me voy a los habilitados nacionales, secretaria de intervención, pues pasa lo mismo, no se puede estudiar toda la vez. Hay que tener un plan, hay que tener un plan. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es si una persona viene y ha visto toda la formación, no es lo mismo que alguien que empieza de cero y lógicamente tiene que empezar por el principio. Entonces, ¿se puede empezar más tarde la preparación? Naturalmente que sí. Si nosotros empezamos en septiembre, pues todos los años hay rezagados que empiezan en octubre, en noviembre. Luego ya en diciembre menos, porque con esto de las navidades, pues ya casi que nos esperamos a enero, ¿verdad? Pero bueno, en octubre y noviembre todavía se incorporan los rezagos. Tienen que empezar por la formación de septiembre del mes 1. ¿Por qué? Porque tú, imagínate, me lo invento, ¿eh? Que estamos viendo en noviembre, estamos viendo, yo qué sé, contratos. Tú no puedes saber contratación pública sin saber lo que es antes una administración pública que contrata. Y eso está en régimen jurídico, eso está en la organización administrativa, eso está en el mes 1. Entonces, los preparadores, las academias en general, intentamos darle sentido didáctico a programas de oposición que no lo tienen. Y no lo tienen porque no está en la naturaleza de un programa tener sentido. Simplemente es un conjunto de conocimientos que se nos exigen para aprobar la oposición. No le podemos pedir al ponedor de los programas que tenga sentido didáctico. Esa es nuestra función, es nuestra tarea, es nuestro trabajo como preparadores. Entonces yo no voy a hacer dejación de funciones, sino que voy a hacer lo mejor posible. En definitiva, el que quiera empezar de cero puede hacerlo, por supuesto, y el que quiera empezar no de cero, sino en un momento posterior, también, tanto si hace una formación completa como si hace un curso temático específico. Y por supuesto, nuestro método 3 en 1, que lo tenéis en la página, en la home de la página web, la preparación de grupo C para la comunidad autónoma te va a dar acceso a la preparación de grupo C para el Estado y, por supuesto, administración local. Aquí en el caso de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial y otras administraciones locales, otras entidades locales que en los últimos tiempos están ofertando plazas y bueno, que a 15, 20, 30 minutos en coche pues no está nada mal. Depende de dónde vivas en Zaragoza, puedes llegar antes a un pueblo de la periferia del área, digamos, cercana del municipio de capital, que cruzarte toda la ciudad en función del tráfico, si tienes que ir al centro, etcétera. Nosotros tenemos muchísimos alumnos de carrera e interinos, interinos que han ido sacando bolsas por municipios de la provincia de Zaragoza y es, por tanto, una experiencia profesional más y al final todo suma, ¿de acuerdo? ¿Es obligatorio hacer el plan 3 en 1? No. Si tú no quieres presentarte al Estado, pues no te presentes. Si tú no quieres presentarte al ayuntamiento, no te presentes. Lo que damos nosotros es la posibilidad formal de hacerlo. Es decir, que lo que estamos viendo es que nos funciona muy bien que la gente que prepara una oposición, por ejemplo, en la comunidad autónoma administrativos, luego se va presentando a los municipios o se va presentando al Estado y saca la plaza. Pero bueno, me saca una plaza del Estado, pero no es el sueño de mi vida. Voy a estudiar ahora, voy a seguir estudiando ahora para el Gobierno de Aragón hasta que me la saque porque es donde quiero estar, por ejemplo, ¿no? Está muy bien, porque al final tenéis que entender que una persona cuando saca la primera plaza, pues no es lo mismo estudiar para la siguiente que estudiar con los nervios de no tener nada atado, ¿vale? Entonces sí. Bueno, volvemos aquí. Por supuesto, todas las modificaciones normativas que vaya habiendo, todo esto está en el aula virtual, lo tenéis a disposición. ¿Por qué elegirnos y la metodología? Pues bueno, no voy a insistir mucho, ya hemos hablado mucho de esto, el seguimiento es completamente individual, la preparación es exigente, muy exigente, no os vamos a mentir. Esto no es fácil en absoluto, hay que currar y además os lo tenéis que currar vosotros porque no nos engañemos, los que estudiéis sois vosotros los preparadores, acompañamos y os contamos cosas para haceros la vida un poco más fácil, pero tenéis que estudiar vosotros. Nada quita el hecho de que, o sea, ni la mejor academia del mundo puede hacer que aprobéis si vosotros no estudiáis. Depende de vosotros, ¿de acuerdo? La academia simplemente es un instrumento, una herramienta a vuestro mejor servicio, pero nada más. Lo que nos preguntáis, pues cuánto tiempo se tarda. Aquí yo que diría que los 18 meses sí que se cumplen, que es muy raro en la DGA, en ayuntamiento, en la DGA ver preparaciones de un año. Se pueden, pero es más raro. Pasan el año normalmente los aprobados. Horas, pues todas las que tengas. Si trabajas, pues tendrás que estudiar por la tarde de 5 a 8 un rato y luego el fin de semana.
apretar un poco más. Si estás dedicado full time, pues la gente puede estudiar 6, 7, 8 horas sin ningún problema, hacer una jornada laboral dedicada al estudio. Es por tanto compatible, perfectamente compatible. No hay que tener estudios ni de derecho ni de ninguna otra cosa, basta con bachiller o titulación técnica equivalente. Obviamente, si tienes carrera, pues mejor entenderás el derecho administrativo, pero claro, necesitar no la necesitas. Conocimientos previos, lo mismo, te pueden venir bien, pero no los necesitas. Preparar varias oposiciones a la vez es lo que os acabo de explicar. Si te quieres presentar al ayuntamiento con la preparación específica del local y al Estado con la preparación específica del Estado, puedes hacerlo. Si cambia la convocatoria, no pasa nada. Si el grupo, porque lógicamente actualizaremos materiales, si el grupo ya ha empezado, os podéis incorporar más adelante porque si tú empiezas en octubre, noviembre o en diciembre, pues te puedes incorporar perfectamente, empezando siempre por el primer mes. Si suspendes a la primera, pues lo intentarás una segunda, no pasa absolutamente nada, límite de edad la de jubilación y sí, podéis empezar en cualquier momento del año. ¿Sobre qué modalidad encaja mejor contigo? Pues desde luego lo que habrá que hacer es ver vuestro caso concreto. Ante la opinión de si merece la pena, o ante la pregunta de si merece la pena, la respuesta es sí, obviamente sí merece la pena, porque al final la plaza es para toda la vida, la plaza exige una inversión personal en tiempo, en recursos, en calidad de vida muy mala durante un año, durante un tiempo, durante 2 años, durante un periodo, pero luego merece la pena muchísimo a todos los niveles, cualquiera que sea el indicativo, el indicador que miréis de conciliación económico, de seguridad, de estabilidad, de tranquilidad, sí que merece la pena. Por tanto, yo os recomendaré siempre que por lo menos lo intentéis para luego no arrepentiros de no haberlo intentado. Próximos pasos, pues bueno, primero ya sabéis que podéis solicitar vuestra clase de prueba gratuita. Con nosotros tenéis 7 días gratuitos para que podáis ver, para que podáis conocer, para que podáis tocar. Tocar es en sentido metafórico porque es todo online. Y el primer mes este año va a ser gratuito, por tanto ya más fácil no os lo podemos poner para los nuevos grupos que se inician en septiembre. Aún así, si tienes dudas, si quieres que valoremos tu situación concreta, puedes llamar a la academia, puedes escribirnos un email o puedes escribirnos por WhatsApp, notas de audio. Si son de menos de 10 minutos, mejor, porque si no parecen podcast, es broma, podéis hacer lo que queráis. Nosotros estamos encantados de ayudaros a elegir mejor la oposición y la modalidad de preparación en función de vuestras circunstancias, ¿de acuerdo? Podéis, como digo, hablar con las compañías de academia, podéis pedir directamente hablar conmigo. Yo atiendo personas todos los días y por tanto no tengo ningún problema, lo hago encantado porque es mi trabajo y además lo hago más que encantado. Poder ayudar a las personas es muy gratificante para mí. Así que no me queda sino darte las gracias si has llegado hasta aquí, hasta el final, pedirte que te suscribas al canal de YouTube porque nos ayudas a seguir generando contenido, ¿de acuerdo? Lo dicho, quedamos a tu disposición. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.